Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un video nuevo. Por aquí en este momento se encuentra amaneciendo. No sé dónde vos, si es tarde, ya es noche o es mediodía. Si yo sé que, buenos días, buenas noches, buenas tardes, como sea, bienvenido. Fíjate que hoy voy a estarte mostrando mis plantas en este mes que estamos ahorita, enero. Ya que las plantas les ha ido bastante bien en este mes, a ellas les gusta florecer en lo que es el verano, ya estamos en verano. Y fíjate que voy a empezar con las plantas colgantes que no te he mostrado antes, porque pues les iba a hacer una sección especial, pero pues hoy llegó el día en que te las quiero mostrar completas. Te voy a mostrar todas las plantas de exterior de mi jardín, o sea de mi patio. Así que bienvenido, vamos a empezar. Mira, por acá un lindo poto que te lo mostré en un video, ha crecido mucho y esa planta ya parece como que sí, fuera de río, no sé. Está súper bonita, bien grande. Está súper grande, súper frondosa. Ella ha crecido. Pues he tenido que trabajar bastante esta planta porque de repente se me estaba poniendo muy amarilla o estaba bastante que no me quería mejorar. Pues hay que estarlas atendiendo. Ellas necesitan atención, necesitan cuidados, necesitan pues que uno esté pendiente a ver qué les ocurre y logre que ella se me ponga así como está ahorita, tan bella. Está súper bonita y súper grande. Yo la dejo acá enrolladita porque se hace bien larga. Por acá esta es una de monte que me traje de un paseíto al monte. Y mira qué bonita, me gustó particularmente por sus tallitos morados. Eso me encantó para que haga contraste. Voy a regresar por acá. Bueno, también tengo acá una de interior que ya también te he mostrado. Estas son todas las que tengo en el exterior de mi casa, pero en la parte de adentro, o sea, en el jardín, mejor dicho. En el jardín de adentro. Mira, esta empieza a florecer. Esta es una planta que se pone llenísima. Mira, aquí trae otra. Una monja blanca, muy longeva conmigo, muchos años. Y es enorme la mata, muy enorme. Y así también ella me regala muchísimas floraciones. Estamos comenzando floración con ella y esa te la voy a mostrar más adelante. Si querés me decís, si querés que te la muestre cuando se ponga llenísima de cartuchitos blancos. Por acá tenemos malla sombra para que no me les pegue tanto el sol a estas plantas, aunque las tengo en mi terraza de afuera, para que no se quemen, porque son mayormente de sombra. Por aquí tenemos esta linda celicia, creo que es el nombre. Yo más bien la conozco con su nombre común, que es una peluca, así le dicen aquí, peluca. Yo soy de El Salvador y esta está muy bonita, está crecida. Se me había arruinado un poquito, pero logré que se me recuperara. También he puesto por acá esta otra, en la misma maceta he puesto sentaditos que tengo por todos lados. Sentaditos, están juntas. Por acá tengo helechos, muchos helechos. Fíjate que este es un helecho espagueti. Helecho espagueti que ya casi quiere trasplante de maceta, porque ya se le están saliendo por acá sus pequeñas bulbitos, pequeñas raícitas o pequeñas, es una planta bulbosa. Por acá tenemos un helecho para San Jorge, que es muy bonito, muy grande. Tiene unas grandes ramas enormes. Le estuve dando mantenimiento hace poco en un video, lo podés ir a ver. Y le estuve cambiando maceta también. Por acá un lindo color morado con verde suave, que me gusta mucho el color. Y acá en la sombra se pone más suave el color, se intensifica más con el sol. Pero como la tengo junto con esta, mira, con esta que se llama Sebrina. Entonces la Descantia Sebrina, entonces que es más de sombra, entonces las he dejado por acá también, donde les pega pues poco sol, no mucho. Esa muy linda, también me gustan los colores que me genera. Acá me crea contraste. Por acá tenemos otro helecho. Este es un helecho parecido al que te mostraba, pero es más pequeña la hoja, no sé cómo se llama. Contame vos si sabes cómo se llama, porque este sí no sé cómo se llama. Que te dejo ahí la tarea, si me quieres ayudar.
Por acá tenemos otro hermoso espagueti, es otro hermoso, se llama, yo lo conozco como el hecho espagueti, no sé tampoco cuál es su otro nombre, contame vos cómo lo conoces. Por acá, bueno, ya sabes que mi hiedra se ha pegado en toda la pared, o sea, se completó. Por acá tuve que... se me ha completado completamente toda mi hiedra en todo lo que es mi pared. Tengo que cortarla porque esta ya está necesitando corte. Como puedes ver, tiene ya muchos cajos salidos. Acá tenía unas orquídeas que por el momento las he pasado a poner en tronco. Ya te las voy a mostrar. Puedes ver el tipo de sustrato que tiene. Es porque tenía orquídeas. Por acá tenemos otro helecho que recientemente estuve pasando para esta maceta nueva. Por acá tenemos una tradescantia morada y bueno, las que están en el suelo. Tenemos esta que no me quiere florecer, esta muchachita. Esta es una hortensia. Por el clima que aquí no es fresco, quizás no le está gustando, casi no me está floreciendo. Por acá un lindo hermoso coleo, ¿cómo se llama este? No me recuerdo. También conocido como corazón de María comúnmente. No me recuerdo su nombre científico. Por acá tenemos unos agavecitos que pues son unos bien bonitos, pero está chiquito porque lo tengo una maceta chiquita. Esta bromelia de piñita. Esta es una planta moradita que me gusta, no sé, pero solo es de follaje. Me anda porque me crea contraste. Por acá tenemos algunas sansevierias y tengo también unas reproducciones, como puedes ver por acá, de mis veraneras, que te he mostrado muchos videos de eso y que por supuesto los puedes ir a consultar si quieres saber y aprender cómo se reproducen las bugambilias o veraneras. Por acá tenemos no me recuerdo cómo se llama, pero es esta planta que a mí me mantiene florecida todo el tiempo. Mírenla, ella le fascina florecer, todito el tiempo ella está floreciendo. Por aquí tenemos pues una planta sentadito o una portulaca afra. Por aquí tenemos una amarilla que está un poquitito, la he cortado para ver si me echa nuevas ramas y me puede florecer, aunque está un poco joven, pero sí es una amarilla. Por acá mis veraneras que ya crecieron, tengo muchas en floración. Mira, este color es rojo. Estas son las flores, por si no sabías, y estas son brácteas, por eso que duran tanto, no se caen. Es una planta que dura en el tiempo. Muchas veraneras por acá hay muchas veraneras. Por acá otro color de veranera, que es esta otra que está en esa maceta que está ahí. Esta está en esta maceta, que es la color roja que te acabo de mostrar, que es esta, ¿no? Es roja, es totalmente roja. Y por acá está esta otra que está en esta otra maceta, que estas son rosaditas y anaranjadas, mira, rojas con anaranjados. Es como una mezcla de los dos colores las que tira esta planta, y es bellísima. Pues más anaranjadas, mira todas las floraciones de anaranjadas y rojas que tengo por acá. Rosadas, anaranjadas, mira. Esta es otra que esta es una rosada color fucsia que está en este contenedor que está aquí, que la reproduje por medio de rama. Yo te lo expliqué también cómo se florece, cómo las había reproducido. Por acá tenemos empezando floración. Este es un calanchoe que empieza su floración. Por acá sansevierias, sansevierias, cactus abuelita, pero eso es una opuntia abuelita. Por acá tenemos más sansevierias. Por acá tenemos una planta una orbea o una estapelia. Por acá tenemos estapelia gigantea, que ya te he mostrado la flor, que bonita. Por acá están las orquídeas de las que te estoy hablando, que moví de la maceta porque la he pegado en un tronco. También me las han regalado y están divinas.
Por acá más orquídeas. Miren este tronco. Aquí están más orquídeas. Orquídeas son orquídeas de monte, como les dicen, orquídeas más comunes. Como quien dice, las orquídeas nativas de mi país. Por acá tenemos otra orquídea que estoy pegando. Esta es una, no me recuerdo el nombre, pero es una orquídea también. Una especie de orquídea. Por supuesto, toda mi pared llena y absolutamente llena de ficus, trepador. Y por aquí tenemos la corona de Cristo mini, que esta es roja y es muy bonita, también está empezando en floración. Por aquí, bueno, esta es una suculenta. Bueno, ya sabes, las suculentas son otro tema, pero por aquí está ella. Esta es una, no me recuerdo cómo se llama, pero esta también es una suculenta, y aquí hay muchas otras. Esta es un calanchoe. Esta no, esta es una crásula de fuego, ya me recuerdo. Sí, y estas son calanchoes que me gusta mucho su color. Esta está estresada, mira qué color más hermoso tiene. Por aquí tenemos más calanchoes que los he tenido un poco de sombra y no me han empezado a florecer, pero sí ya van a comenzar a florecer. Coronas de Cristo, estas son muy bonitas, rosaditas, un tamaño grande. Por acá están mis rosas del desierto, que esta la reproduje desde rama porque es una reproducción de otra que tengo por ahí. Esta es una planta de semilla que les compartí, que hace poco la estuve un poco enferma. Por acá tenemos una, no me recuerdo cómo se llama. Por acá otra orquídea. Estas son eclipses, no me recuerdo el nombre. Por acá tenemos orquídeas de tierra. Esta no es de tierra, esta sí es de tierra. Por acá un arbolito de jade. Por acá otro calanchoe que está en floración amarillito. Por acá un lindo croton. Por acá unas bellísimas veraneras en color morado lila en floración, que están en un macetero que también yo reproducí y que lo puedes ir a ver el video. Están bellas, preciosas y están florecidas. Por aquí un hermosísimo y me fascina calanchoe humilis, que es uno de mis favoritos y que lo tengo arriba porque me le pegue más el sol. Por aquí unas veraneras también que reprodují y ya me empiezan a florecer. Están en un macetero y yo las reproduje. Esta es roja. De las mismas que yo tengo más grandes he sacado las ramitas. Esta es la grande de la que saqué la ramita para llevarla aquí. Y aquí está en el suelo, ya más crecida. Cuando las podo, yo las podo y yo en ese momento yo hago las reproducciones de mis plantas. Por aquí tenemos las chiquitas que son, este es un tipo de calanchoe, no me recuerdo cómo se llama. Tengo un nuevo visitante en mi casa. Venga. Salude, niño. Él es Rayo. Dicen mis niñas que se llama Rayo. Y es un chuchito tremendo, es un chihuahuita con un no me recuerdo el perrito colochito, ese nombre. Pero es chiquitillo. Molesta ahorita porque es bebé. Y estoy pendiente que no me friegue mis plantas. Me las arruine y me las dañe. Muchachito tremendo. Míralo. Allá anda. Allá anda. Fuera. Venga, Rayo. Salga de ahí. Así no. Niño malo no. Mira, por acá tenemos cactus. Cactus muy espinoso. Este sí es un cactus espinoso. Y a mí ya no me pinchan, fíjate. Lleva hijos nuevos, mira. Que puedo pasar a macetas nuevas. No es mentira, pero aquí me han quedado las espinas. ¿Las ves? Aquí, mira cómo tengo los dedos. Eso nos toca a los jardineros. Bueno, sigamos. Mira, esta es una bromelia de piñita también. Una bromelia de piñita que, bueno, parece un piñal. Parece un piñal de espinas.
Pero sí es una piñita, es bonita. Las bromelias son así, algo feitas, las ramas. Esta es un agave, me gusta. No sé ni cómo se llama, pero me gusta el color. No es el sisal normal, no. El sisal también me gusta, pero este es más bonito, es más elegante. Creo que es una pita americana, si no me equivoco, pero variegada. Bien bonita. Por acá, puchica, tengo muchas plantas, chicos. Y quiero comprar más, ayúdenme que compre más, hombre. Vean mis videos. Fuera, rayo, fuera. Fuera, fuera. Ya. Chao. Chao, déjame hacer mi video en paz, por favor. Mira, por aquí he puesto a reproducir estos que te mostraba hace un ratito. Que estos son poto. Una planta muy fácil de reproducir. Muy fácil. Por aquí tenemos un calanchoe de estos que a nadie le gustan. Son invasores. Pero ese está verde porque casi no le pega el sol. No, porque en el sol se ponen bien bonitos. Estresados y se ponen rojos bien bonitos. ¿Sabes? Por aquí más coronas de Cristo. Me cansé ya de tanto estar grabando. Más coronas de Cristo. Por acá otra lengua de suegra. Por acá un chile. Sembré un chile habanero. Creo que es habanero si no me equivoco, porque sembré varias semillas de habanero y otras de otros que no eran habaneros. Espero que sea habanero. Por acá una sansevieria de otro color. Grisita, bien bonita. Y está bien hidratada, bien bonita. Por aquí otra corona de Cristo que te comentaba que tengo. De la que saqué la rama que sembré allá en Tamazre. Por acá, estas son mis reproducciones de alamanda que te mostré en un video, están creciendo. Esta es una rosa muy bonita el color, en un rosado súper lindo. Y por acá otra rosa, mira, aquí otra rosa. Esta es una rosa color anaranjada, bien bonita. Y esa es rosada, muy linda. Esta es una nueva planta que acabo de agregar a mis plantitas y es un hibisco amarillo. Porque se me murió uno que tenía anaranjado. Este chucho quizás me lo debe haber arruinado. Mira, por aquí también tengo unas lindas y hermosas, mis favoritas que florecen todo el tiempo, que son chulitas. Por aquí hay otra un poco más claro el color, pero más grande la flor. Estas son más rojas, más rojitas. Bueno, parece que nunca termino. Estas son alamandas que yo he reproducido no por semilla, la reproduzco. Y es un color diferente, es rosado suave. Por aquí en este contenedor, unas lindas blanquitas, blancas con puntas rosaditas. Son veraneras o bugambilias o bugambillas y son muy bonitos el color porque son blanquitas. Bueno, por aquí te muestro que son las heliconias. Las quiero cortar a veces porque me parecen feas, pero igual, o sea, no me hacen nada y ahí están. Y me dan flores todo el tiempo. O sea, de que son plantas que a veces la gente no las quiere tener porque aquí en mi país las vas a ver en todos lados. En los riachuelos, en las quebradas. Pero me gustan. Y yo aquí las quiero tener en mi casa porque este es mi jardín. Por aquí. Pues está aquí, mire. El gusanito o cola de gato. Está bien montudo, ¿sabes? Tiene más hojas que plantitas y creo que es porque el sol no me le pega mucho. Por aquí un limonero que no me quiere crecer. Por aquí en plena empezando floración estamos con esta. Mira, esta es una... Saluda pues, deja de morderme. Saluda aquí. Mira, saluda. Uy, qué feo, niño malo. Chao, bye. Bueno, no me deja grabar este perrito. Mira esas, qué bonitas. Este está empezando su floración y lo que lo he mostrado se pone súper blanquito, llenito, mira todo por más que lleva. Este es una planta que usan mucho para bonsai. Por aquí estamos con la palmera chica que te dije una vez que
que es muy bonita. Aquí la tengo en mi casa, que la repuse por su mía. No es mentira, no es mentira, aquí la tengo. Por acá están algunos de mis santurios, porque los que tengo en floración los tengo dentro de casa. Estos están afuera porque son pequeños. Por acá. Esa es una que también te compartí. Y es una linda aglaonema, y es roja con fuego. A la otra que te enseñaba hace ratito con flores también es una aglonema y le gusta florecer a esta, ¿no? Pero me he echado una planta nueva. Quiere decir que estar agradecida de estar con mis cuidados. Por acá unas plantas cetas ocultas que pues las saqué mejor para acá porque allá adentro se me estaba como que violando, no sé, parecía, pero las hojas muy relanceadas, parecía que, mira aquí por ejemplo, aquí tenía un espacio, creo que fue cuando la tuve adentro y esa planta se me estaban relanceando mucho las hojas, me nacían muy separadas. No es que le haya arrancado porque no tiene ninguna señal aquí de que se haya cortado, ella se estaba haciendo muy separada las hojas, así es que la saqué mejor. Por acá, un contenedor que tenía muchos de estos, pero Chuchito creo que me las ha venido a cortar, no sé, pero como está a la orilla, ellas están bastante resentidas. Por acá, bueno, mi sección de mis favoritas que son las calateas, que tengo varias, que las he reproducido junto con vos en el canal. Y van caminando, van creciendo, son muy bonitas. Y llegamos aquí al final donde empecé, que estábamos con la planta que está empezando a florecer. Y bueno, me faltaba también enseñarte esta estapelia que aquí me echa flores y se ve preciosa. La tengo colgante. Y la última que te dejo para el final es esta. Una plantísima, llenísima de colochitos. Gusanitos, colitas de gato o como le quieras llamar. Está linda, mírenla. Está grande. Esta es la otra. Te voy a hacer una toma de este sector para que veas qué bonitas. Y enamorada, simplemente enamorada de mis plantitas, simplemente enamorada de mis plantitas. Cada día me estoy enamorando más de ellas. También esta no te la he mostrado, que es una planta muy bonita, moradita. Se llama Genura púrpura y me encanta. Genura púrpura y me encanta. Está aquí junto con otros calanchoes. Esta maceta es mixta, pero está llena de plantas y me encanta. Por aquí otra estrella de mi jardín por el momento que está floreciendo, empezando, lleva pimpolluelo, botones, que es mi veranera. Perdón, esta es mi orquídea que te la he mostrado varias veces. Mira, lleva 1, 2, 3, 4 barras florales, fíjate, y aquí parece que se le cortó una, no sé si fue un accidente o no sé qué habrá ocurrido. Pero esta sí no se logró, pero por el momento lleva 4 ramitas, 4 espigas, 4 espigas y estoy agradecida. Espero que esa me gusta porque dura como 2 meses la flor y ahí está. Me florece pocas veces al año, pero vale la pena cada vez que florece porque ya muchas flores se mantienen ahí. Así es que esto es mi jardín en este momento. Espero te haya gustado y puedas apoyar mi video para que llegue a muchísimas otras personas que gustan de plantas, para que puedan disfrutar mi jardincito desde mi pequeño país y El Salvador. Y espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo video.